Seguimos aquí a Mano Limpia. José Venegas, periodista, analista latinoamericano. Me acompaña también Eduardo Varela Cid, político argentino. Gracias a los dos por estar aquí en el programa. Voy a hablar un poco del tema de los Panama Papers, los paraísos fiscales. Anteriormente en el programa, creo que José participó de ese programa. Estuvimos hablando y explicando un poco el tema. No hay nada ilegal en sí en lo que es el concepto de un paraíso fiscal. Siempre y cuando se pague impuestos, se haga de una forma clara. Y tal vez lo que le quita cierta transparencia es el secretismo con el que se manejan muchos de los nombres y muchos de las personas que están detrás de muchos de estos dineros y muchas de estas compañías. Vamos a hablar ahora de Macri y los papeles de Panamá. Macri omitió en su declaración jurada, yo dije dos, él me dice que eran tres empresas que aparecen en el escándalo este de los Panama Papers. ¿Qué repercusiones puede tener eso para él? A ver, nosotros también somos hombres de negocio, tenemos una actividad económica. Yo no necesito abrir una cuenta offshore en ninguna parte, ni una empresa offshore en ninguna parte. Y si tuviera una empresa que no sería offshore, la declararía en mis impuestos. Es increíble que un hombre con la experiencia de Macri haya omitido semejante declaración. Yo no lo creo. ¿Que el papá era el empresario? Sí, todos lo sabemos. El papá tenía un crédito de 260 millones en el Banade. Yo no sé si devolvió ese dinero o no. Yo conozco la historia hasta que no lo había devuelto. Si después ahora lo devolvió, no lo sé. Y toda la historia económica del grupo Macri, se llama SOCMA, tiene una cantidad de andariveles. A mí me gustaría que a Macri le vaya bien, porque le iría bien a la Argentina. Y todos queremos que a un país riquísimo como ese le vaya bien. Ahora, esto me deja a mí muchas dudas. José, la omisión de Macri es una omisión maliciosa. Tengo mis serias dudas de que encaje dentro de la omisión maliciosa porque dentro de la legislación de la ciudad, ¿cuál es el asunto? La realidad económica, no el hecho de ser director, que es un cargo burocrático dentro de una empresa. ¿Quién es dueño del capital? El padre. O sea que si esa empresa está declarada en nombre del padre, acá no hay ningún... Desde el punto de vista de la evasión fiscal no hay nada, desde el punto de vista de la evasión maliciosa... Los directores deben declarar si reciben remuneración por sus servicios. Claro, la remuneración. En ese caso. Encima en Panamá el cargo de director tiene mucho menos valor que aquí o en la Argentina. No toman ninguna decisión sin los accionistas, es simplemente una formalidad. Pero lo que me gustaría aclarar, separar dos cosas. Es cierto, la vida económica del grupo SOCMA, el padre, es un proveedor del Estado. No hay proveedores del Estado santos en la Argentina. En casi ningún lugar. Exacto. No te sientas mal. Pero en la Argentina te digo que tenemos varios récords para cumplir ahí. Uno podría objetar el origen de la fortuna Macri. No puede objetar uno que, siendo el padre un gran empresario en la Argentina, que ha estado también en la industria automotriz, ponga a sus hijos en el directorio de una empresa y que los hijos no pregunten demasiado, simplemente firmen. Es decir, yo lo que encuentro que hay acá algo con poca trascendencia económica, con creo que nula trascendencia penal, y se está forzando la situación de tratar de igualar esto con la situación de Cristina Kirchner para de algún modo compensar, o decir, acá hay dos demonios, como se dice en la Argentina. Me parece muy forzado. Realmente no veo responsabilidad de Macri en este asunto, ni siquiera en la cuestión de la omisión maliciosa. Tanto que el fiscal que ordena la investigación, ni siquiera se anima a afirmar que hay omisión maliciosa. Le pregunta a dos universidades a ver cuál es su interpretación de la ley, algo que es totalmente irregular. Un fiscal no puede preguntar la interpretación de la ley, se supone que la conoce, ¿no? Así que no veo una perspectiva complicada para Macri en estas causas, ¿no? Esas son las dos miradas. Está clarísimo. O sea, yo quiero justicia para todos. Para Macri, para Cristina y si viene otro también. El país está dividido así, se llama la grieta, eso, ¿no? Hay algunos que ven todos los defectos de un lado y no quieren ver los otros. Yo nunca abriría, y no iría a las Islas Seychelles a abrir una compañía, a registrarla y a poner a mi hijo de director. No sé por qué lo necesita. Sobre todo para una empresa que querían hacer unos negocios en Brasil, pero las relaciones entre Argentina y Brasil son excelentes para hacer negocios. No necesito pasear por Panamá para hacer ese tipo de cosas. Bueno, esas son las dos vistas que hay. En Argentina, digamos,
está lo que se llama el poder político o el poder formal y el poder real. El poder real no lo tienen los diputados ni los senadores, que por cierto hicieron una ley para cambiar la política de medios audiovisuales y durante 6 años la ley no se pudo aplicar, porque el poder real, que son las corporaciones con sus intereses, lo impidieron directamente. Y eso maneja gran parte de los jueces en Argentina, que hicieron una industria de amparos y que durante 6 años no se pudo aplicar la ley, y no se aplicó. Y ahora el nuevo presidente la derogó. A ver, José. Bueno, yo creo que es el argumento victimizante que ha usado el kirchnerismo con todo el poder. Nunca, ningún gobierno concentrado, civil, ha concentrado el poder que ha concentrado el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. No han sido víctimas de ninguna corporación, han sido victimarios de las corporaciones, del Grupo Clarín y de otros grupos que simplemente intentaban investigar o informar sobre lo que pasaba en el país. Pero ellos se presentan como víctimas, dicen, no, el poder real está afuera, nosotros hemos sido los perseguidos cuando han sido los perseguidores. Yo quiero justicia para todos, pero la misma ley, o sea, yo no puedo juzgar a alguien que aparece en un directorio de una empresa offshore simplemente porque yo no haría una empresa offshore. Yo tampoco lo necesito. Ahora, no sé por qué una empresa lo puede necesitar. Si lo necesita, yo tampoco tengo derecho a sospechar por sí mismo. Ahora, si yo tengo un contratista de la obra pública, que era un señor que era un empleado bancario, que se hace multimillonario y que desvía fondos hacia los hoteles de los Kirchner, entonces me parece que esa situación no puede ser igualada de ninguna manera. Por eso, la misma ley me da 2 soluciones distintas de acuerdo a los hechos, ¿no? Hablando del tema de los papeles de Panamá, los Panama Papers, hay una investigación, hablaba de eso anteriormente cuando íbamos a ir a la pausa, que muestra que el secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, usó paraísos fiscales para ocultar inversiones, específicamente aquí en el sur de la Florida, en Miami. Conozco además algunos de los edificios específicamente por valor de $40 millones. ¿Tú sabes una cosa? Hay una diputada que tampoco es de mi simpatía, pero tiene un proyecto de ley al que yo quiero adherir. Que cada vez que se tome a uno de estos ladrones que han fugado dinero, eso se realice y con ese dinero, por ejemplo, hagamos una escuela. Y el día de la inauguración de la escuela digamos, mire, esto que se había robado fulano, ahora hemos hecho una escuela. Y así con un hospital y demás. Sería fantástico que podamos llegar a eso. Quiero hablar un poco de política. Vamos a dejar el tema de los paraísos fiscales. Pero perdón, solamente un dato. Ajá. Los papeles de este estudio jurídico, si pudiéramos ponerlos en libros, yo soy editor, no puedo no sacar la cuenta. ¿Sabes cuántos libros serían? ¿Cuánto? 1.800 libros de 400 páginas cada uno. Imagínate. Eso es más largo que el Obamacare. Que era largo. Es muy grande. Ahora, imagínate cuando terminemos de leer, de revisar todo esto, porque ahora estamos diciendo, apareció una empresa con el nombre. Bueno, pero vamos a ver todo lo que aparece. Sí, a mí me escandaliza la facilidad con la que se acepta la violación del secreto de los archivos de un estudio jurídico. Y esto se omite. A mí me encanta. Y que se abra más. Yo no creo en el poder totalitario del ojo de Gran Hermano. O sea, a mí me parece un escándalo que una empresa se vea vulnerada. Eso puede pasar a los abogados penalistas, a los psicólogos, a los confesores. O sea, se pierde la vida privada, se pierde la libertad. Yo creo que el punto de José en esto es qué pasa con algunas personas dentro de esas, que las puede haber, que no hayan incumplido la ley y aparece su nombre. ¿Lo explican? No, es muy fácil. Más grave, aún habiéndolos incumplido, esta forma de obtener la prueba es ilegal. Hackearon la información y nadie se ha planteado cómo surge esa información. Cuando se obtiene prueba ilegal, no es que están en peligro los delincuentes, todos estamos en peligro, ese es mi punto. Me encanta la situación esa, me encanta porque la gente que se pone nerviosa no somos nosotros. Yo estoy tranquilo, yo sé que yo no voy a estar ahí. Algunos están nerviosos. Hasta Vargas Llosa salió el nombre de Mario Vargas Llosa por ahí. Si fuéramos a hacer un balance, a ver rápidamente, ¿cómo calificaría el gobierno de los Kirchner? ¿Cómo fue para Argentina? Lo que se llamaba, ¿cómo le decían? El relato. El proyecto era fantástico, el resultado pésimo. Fue una gran oportunidad que se perdió, la que perdió la Argentina, ¿no? Aparte de las antipatías políticas, que obviamente yo por mi posición no tengo ninguna simpatía política con ellos. O sea, el peronismo, yo soy muy amigo de Duhalde, que fue presidente argentino y que decía, Kirchner llevó el partido a la izquierda,
Dual Menem lo llevó a la derecha, yo lo quiero poner en el centro, que es donde siempre debió estar. O sea que simpatía no tengo ninguna. Creo que es una gran oportunidad que se perdió. El proyecto era mentira y el gobierno tiene todas las características de un gobierno criminal. Y tiene casi todo el derecho, casi todo el Código Penal encima. Eduardo, esa simpatía, alianza, acercamiento, como lo queramos llamar, que tuvo en su momento con Venezuela y con muchos de esos países de los países llamados del ALBA. En el último año, el peor día de mi vida fue cuando se cerró la Cumbre de América y Obama tuvo una gentileza gigantesca con Cristina cuando le dijo, bueno, yo no me acuerdo mucho de historia, no soy bueno en historia. Ella, en vez de aprovechar la oportunidad, como presidenta argentina, no digo ella personal, era el último año que participaban de la Conferencia de América, que tenían que despedirse. Guste o no gustes, dos personas que ya no se iban a volver a ver quizás nunca más en la vida. Ella le dijo de todo, no se recibe la presidencia con beneficio de inventario. Era una grosería. Yo pasé tanta vergüenza frente al televisor. Ojalá más nunca me toque ver una cosa así. No hay nada, no hay ninguna alianza entre Argentina y Venezuela. En Argentina llegó el periodo, se contaron los votos, ganó Macri con el 51.8% y se entregó el poder. Eso no sucede en Venezuela. Por supuesto. ¿Por qué compararlos? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Yo tengo todo el desprecio que se puede tener por el señor Maduro y lo tuve por Chávez. ¿Querías comentar sobre esto? No, sí, no se llegó a esa instancia, fue muy lamentable. Todavía está por investigar también la relación Argentina-Venezuela-Irán, que ese es un punto clave también. Ahora que hablas de Irán, el próximo punto que quiero preguntarle, Eduardo, el fiscal Nisman, ¿qué pasó con Nisman? El que sabe, el que dice qué es lo que pasó, no, está inventando. En realidad no se ha probado ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, yo tuve aquí en el programa hace un mes y medio atrás, 2 meses atrás, a Jorge Lanata, le hice la pregunta y él me dice, yo no sé quién lo mató, pero sé que lo mataron. Bueno, no, yo no sé si lo mataron. Sinceramente no sé cómo sabe el que lo mataron. Es un caso muy especial porque era un fiscal que llevaba una vida que no tenía absolutamente nada que ver con sus ingresos. Absolutamente nada que ver. Hay una persona que tenía una causa en el juzgado de la ex esposa y depositó en una cuenta de Nueva York $175.000. ¿Alguna vez a vos te han depositado? Estamos hablando de Lagomarsino, ¿no? No. Porque aquí en Nueva York apareció una cuenta que estaba a nombre de él, a nombre de la madre era uno de los apoderados. Y también Lagomarsino. Bueno, era uno de los apoderados con la mamá. Pero alguna vez, a mí nunca nadie me depositó $175.000 en ninguna cuenta. O sea, él llevaba un tren de vida que no tenía nada que ver con su vida. La acusación yo la leí. No está escrita por un abogado. Y vos que sos abogado yo creo que lo podés constatar si la has leído. Está escrita por un agente de los servicios. No lo creo para nada. Bueno. La acusación está bien fundamentada. Puede ser muy discutible incluso el derecho, puede ser discutible. Los hechos no tienen por qué ser probados, son una denuncia. Pero hay un asunto. Acá no se está investigando la conducta del fiscal Nisman. Él fue asesinado. Y los argumentos que utilizó la propaganda del kirchnerismo en su momento era como diciendo estaba bien asesinado porque este señor no merecía lo que tenía. A mí me parece una barbaridad ponerse a hablar de la conducta de una persona muerta que ha sido asesinada en la circunstancia en la que fue asesinada. Eso desde ya lo rechazo. Pero la cuestión de si fue un homicidio o un suicidio, la justicia le acaba de dar la razón a Lanata porque ha confirmado el pase a la justicia federal. ¿Qué quiere decir el pase a la justicia federal? Nada. Que se está investigando un homicidio, ¿sí? Quiere decir, bueno. Si no fuera homicidio no habría jurisdicción federal. Entonces, de alguna manera, la sospecha, por lo menos ahora, para investigar es que fue un homicidio. Yo no sé cómo lo saben. Tengo que ir a la pausa y regresamos ya para la conclusión del tema. Quédense con nosotros, volvemos.